Muy buenas tardes, les doy la bienvenida a todos ustedes, a todos nuestros oyentes. Seguimos con esta serie de programas especiales sobre política, centrados en las elecciones anticipadas del 13 de febrero en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Como ya comenté en el anterior programa, el 20 de diciembre del pasado 2021 el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tras una reunión extraordinaria de la Junta, comunicó sobre las 9 de la mañana la decisión que había tomado de remodelar el gobierno, es decir, que destituyó a los 4 consejeros que pertenecían a Ciudadanos para posteriormente disolver las Cortes y convocar elecciones anticipadas para este 13 de febrero, alegando que Ciudadanos, su socio de gobierno, estaba pactando con el PSOE y por Ávila unos presupuestos a escondidas. En el programa de hoy tengo conmigo a don José Luis Vázquez, exalcalde del Real Sitio de San Ildefonso, La Granja, miembro del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional y procurador de las Cortes de Castilla y León, que vuelve a presentar su candidatura por el Partido Socialista en estas elecciones, por la circunscripción de Segovia. Buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes, Víctor, a ti y a todas las estudiantes y estudiantes de oyentes en esta emisora de radio, en donde efectivamente vamos a intentar revalidar la confianza de nuestra gente, de la provincia de Segovia, para hacer posible que el próximo día 13 de febrero el cambio y la esperanza para nuestra gente, para nuestra tierra, para nuestras oportunidades, sea una realidad, en donde otro joven, Luis Tudanca, sea el presidente de la Junta después de 35 años de un desgraciado desierto. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y bueno, en primer lugar quería comenzar la entrevista preguntándole ¿por qué se están celebrando elecciones de nuevo en Castilla y León? Según el presidente en funciones Fernando Mañueco, como he dicho, su partido estaba pactando unos presupuestos paralelos con Ciudadanos y por Ávila y por eso decidió convocar elecciones anticipadamente para este 13 de febrero. ¿Podría explicarnos usted qué es lo que ocurrió exactamente? Pues lo que ocurrió exactamente es que cuando el reino de la mentira impera y alguien se cree impune, y desgraciadamente lo estamos viendo con determinada asiduidad en la actual sociedad, en donde principios como la verdad, principios como el rigor y principios como la responsabilidad han estado en quiebra, desgraciadamente. En este caso el señor Mañueco ha decidido, por conveniencia personal, porque ahora se les están abriendo una serie de procesos judiciales por la corrupción que desgraciadamente les ha afectado y les afecta dentro del seno del Partido Popular y también en decisiones muy concretas. De hecho, hoy, sin ir más lejos, ha admitido a trámite la Fiscalía, la Audiencia de Zamora, una denuncia también por sobornos, corrupción y obstrucción al desarrollo de un proyecto de la biorefinería de Zamora, en donde se acusa a 2 consejerías en concreto, la de Agricultura y la de Medio Ambiente. Pero desgraciadamente la trama eólica recientemente también ha sido fruto de mucha cobertura mediática, como bien sabéis, en donde se reclama a la Junta de Castilla y León solamente en concepto de fianza más de 25 millones de euros por unos delitos de mordidas importantes que superan los 75 millones de euros y que se plantean por parte de la Fiscalía denuncias que superan los 900 millones de euros, a más de 900 millones de euros a altos cargos del Partido Popular y de la Junta. Si a eso añadimos que el proceso de primarias de Salamanca, de donde es candidato el actual presidente de la Junta de Castilla y León, parece ser también ha estado amañado, pues lógicamente se le abría un panorama a partir del mes de marzo muy complicado para poder garantizar volver a ser el candidato en el 2013, que es cuando correspondía. Porque la convocatoria de estas elecciones, perdóname Víctor que te diga, es además de irresponsable, una gran mentira, una gran farsa. Porque estamos hablando de que se han convocado mientras el resto de las comunidades autónomas están volcados en preparar proyectos que se incorporen a los Next Generation, al Plan Nacional, al Plan España, para que éste provoque esa transformación que posibilite no solamente en vosotros, los jóvenes y las jóvenes, la oportunidad de aprovechar las oportunidades que Castilla y León tiene como ningún otro territorio de toda Europa. Porque es como si los Next Generation hubieran estado hechos y diseñados para territorio, no, para Castilla y León. Y esa es una gravísima irresponsabilidad, porque este tiempo que estamos perdiendo y destinando
a el proceso electoral, tendríamos que estar volcados en plantear proyectos, pero eso es lo que pasa cuando no se tiene proyecto. Por eso es muy importante que lo que ha presentado ayer Luis Tudanca, con nosotros y con nosotras, los compañeros que vamos a intentar ser los próximos procuradores, los próximos parlamentarios en nuestras Cortes, sea un programa de gobierno, no un programa electoral. Porque han sido propuestas que han sido presentadas a lo largo de los últimos meses, a lo largo de los últimos años, y que han sistemáticamente sido votadas en contra por el Partido Popular. Y son propuestas que tienen mucho que ver con incentivos, fundamentalmente para el asentamiento de población, para la restauración de esa sanidad tan debilitada y desmantelada, para la custodia del territorio y aprovechamiento de nuestras oportunidades, para el fomento de un resurgir económico de nuestra tierra y también, por supuesto, para el reforzamiento de las políticas en materia de servicios sociales. Ahora pasamos a hablar un poco de las encuestas a la orden del día. Hoy ha salido la última del CIS, ¿no? Comentarle primero alguna de las que se pueden ver. De normal venía dando unos 27, 28, entre 26 y 28 vamos a poner escaños para el Partido Socialista. Otras encuestas daban casi la mayoría absoluta al Partido Popular. El CIS hoy ha publicado una en la que daba empate Partido Popular y Partido Socialista, ¿no? Lo cual eso abriría otra serie de perspectivas, ¿no? Y otra serie de posibles gobiernos en la comunidad. ¿Usted qué cree sobre estas encuestas? ¿Cuál cree que va a ser la más acertada? La del día 13 de febrero. La del día 13 de febrero la van a clavar los vecinos y las vecinas de nuestra tierra, porque las encuestas del 2022, que han sido contratadas por los medios de comunicación, son encuestas contratadas y sin transparencia en cuanto a lo que es la cocina de esas encuestas. Y la encuesta del CIS es una encuesta que sí que es cierto, que hoy se ha comentado, que además está publicada en todas sus tripas, y ha sido una encuesta que, si la de los medios contratadas por encargo son de en torno a 800, 900 encuestados, esta es la mayor encuesta que se ha realizado en la historia de Castilla y León, con más de 7.000 encuestados. Y podríamos pensar, pues genial, si da que va a gobernar el PSOE, genial. No. Las encuestas ahora contratadas y las encuestas del CIS del año 19 daban los mismos resultados. Por lo tanto, la única realidad de la encuesta válida es la que está en vigor. Es decir, que el Partido Socialista está a 6 escaños de la mayoría absoluta en el Parlamento, según las elecciones del 2019, y el Partido Popular a 12, es decir, al doble. Y por lo tanto, ¿qué expectativas hay para el próximo día 13 de febrero? Lo que decidáis los vecinos y las vecinas, y en donde yo estoy convencido de que será Luis Tudanca el presidente, como fruto del resultado de las urnas y del acuerdo de estabilidad que se establezca en el Parlamento. Vamos a pasar a otro de los temas tan importantes, ¿no?, que tiene preocupada a la población de Castilla y León. Uno de ellos es el de la despoblación. Los últimos datos oficiales publicados sobre despoblación en Castilla y León reflejan que la comunidad autónoma está sufriendo y sigue sufriendo un proceso de despoblación. España ha perdido respecto al año anterior aproximadamente un 0,14% de población, mientras que Castilla y León sufre una pérdida del 0,49%, un 0,35% mayor de la cifra nacional. Esto se traduce en unos 11.779 habitantes menos que el año anterior. Estos son datos publicados por un medio de comunicación de Salamanca. Sobre este tema, para paliar el envejecimiento de la población, para atraer a los jóvenes, ¿tiene su partido, el Partido Socialista, alguna política de natalidad, otra serie de políticas para atraer a los jóvenes, para favorecer la natalidad? La clave está, querido Víctor y queridos oyentes, en cuando no hay política. Cuando no hay política ocurre que mientras España ha crecido en los últimos 35 años en 8 millones de habitantes, Castilla y León ha perdido prácticamente algo más de 200.000. En donde a lo largo de los últimos años Segovia pierde 1.000 habitantes cada año. Perdón, he dicho 1.000 habitantes, no, 1.000 jóvenes de menos de 16 años cada año, de 18 años cada año. Y eso es una sangría imperdonable. Pero eso es el fruto, ese es el resultado de la falta de políticas, de la falta de estrategias, de la falta de capacidad de liderazgo y de reivindicación frente a otros territorios, frente a otros intereses, de lo que son los intereses del general, del común. Y Castilla y León no puede perder población cuando Aragón y Castilla-La Mancha lo está ganando. Algo habrá que haber hecho mal aquí en Castilla y León, indudablemente no haber hecho nada. Dejar hacer, no regular, las grandes oportunidades, claro. Si hay un territorio que, como el de Castilla y León, tiene una extensión tan tremenda, no es un lastre, es una gran oportunidad.
Es la gran oportunidad, porque vosotros, que lo sabéis bien, los jóvenes, en torno a la custodia del territorio, en torno a la emergencia climática, en torno a las energías renovables, en torno a la agricultura ecológica, en torno a la gestión del agua, en torno a la gestión de los derechos de emisiones de CO2 y del aire limpio. Castilla y León es la primera potencia de Europa, es la primera potencia de Europa. No puede ser que proveamos, que generemos cerca de 50 megavatios y que no consumamos, que no demandemos ni la mitad. Que el resto lo exportemos, no, lo regalemos. Aquí lo fabricamos y gratis lo llevan a Madrid o al País Vasco a generar empleo y economía para vosotros, para los jóvenes y para las jóvenes. Y eso, cualificados, por cierto, porque aquí os formáis. Pero hay que establecer políticas de intervención en materia de que determinados sectores productivos tienen que estar regulados. ¿Para qué? Para hacer equilibrada la implantación y despliegue de las energías renovables con el mantenimiento de nuestros montes y de nuestros espacios agrícolas, de nuestro paisaje. Tenemos que hacer políticas de intervención y regulación en materia también de becas. No vale hablar de vosotros, hay que incentivar con el incremento del 25% del destino presupuestario para vuestras becas, porque lógicamente no todas las familias están en las mismas condiciones para poder acceder a la enseñanza superior universitaria o de formación profesional. Hay que incentivar la formación profesional y de forma muy específica los ciclos formativos que estén canalizados en función de las potencialidades territoriales de allá donde nuestros jóvenes aún están residiendo o puedan residir, ya sea forestales, agroalimentarias, ganaderas. Por ejemplo, ahora habéis escuchado una polémica en la que se ha pretendido simplificar hasta lo absurdo, pretendiendo establecer ganadería intensiva contra ganadería extensiva, hombres de los pueblos contra hombres de las ciudades, mujeres de los pueblos contra las ciudades. Los que venían desde fuera a decirnos, pues con esa pinta, no nos engañemos. No hay que vestirse de paleto para querer ser de pueblo. No. Los de los pueblos nos vestimos como nos vestimos, les guste más o les guste menos, pero no tienen por qué imitarnos, porque queda muy paleto. Porque sabemos muy bien lo que queremos. Lo que queremos es, porque tenemos los mejores profesionales de ganaderos y los mejores profesionales agrícolas y los mejores profesionales forestales en nuestra tierra, lo que ocurre es que cuando no hay regulación, cuando se ha desmantelado la administración pública y no hay mecanismos de control, los malos profesionales destacan y empobrecen también la imagen de los grandes profesionales ganaderos que tenemos en Castilla y en León y por supuesto en la provincia de Segovia. Y ese desmantelamiento también incide en la pérdida de oportunidades para nuestros jóvenes, porque la administración pública también es un nicho de gran oportunidad cualificada de generación de empleo para vosotros. Estamos hablando del cuerpo de inspectores de la Junta de Castilla y León, del que carece para garantizar el cumplimiento de las normas de las que nos hemos dotado. Estamos hablando de veterinarios, de ingenieros forestales, estamos hablando de una falta de política forestal en Castilla y León, cuando es el territorio que más hectáreas atesora y por lo tanto la oportunidad en torno a las masas forestales de nuestra tierra reforestadas y también de generar la riqueza en torno a todas ellas. Pero estamos hablando también de la gratuidad de los libros, la gratuidad de los libros de texto para nuestros estudiantes, que lo habéis hablado y hay otros territorios que ya lo tienen implantado. Eso nos hace menos competitivos y menos atractivos, por lo tanto es una medida de las que hay que implantar. Y estamos hablando también del intervencionismo, de intervenir en torno a lo que son las políticas de fomento de empleo de determinados sectores que han estado marginados. Y vosotros los jóvenes sois uno de esos sectores. Y estamos hablando de que eso se hace con dinero. Y es impresentable que la Junta de Castilla y León, de un gobierno que sin sensibilidad en el año 2019 tenía un déficit de casi 400 millones de euros, después de la pandemia, atesore un superávit de 500 millones de euros. Es incomprensible, es cruel, con el padecimiento que sectores como el de la cultura, que padecimiento como sectores como el del comercio, padecimiento de sectores como la juventud, como las pequeñas empresas han padecido durante estos meses, la hostelería, han padecido que el gobierno que tiene la competencia en todas esas materias tenga en la caja más de 500 millones de euros. Porque no se ha gastado lo que el gobierno de España le ha dado para destinarlo a las ayudas para el impulso y la recuperación, pero eso va a cambiar el próximo día 13. Yo estoy convencido. Todo esto que nos ha contado tiene mucha relación también con dos cosas muy importantes para esta comunidad, para el futuro, para el crecimiento,
para que esta comunidad se haga fuerte dentro de nuestro país y para evitar lo que hablaba antes, ¿no? La despoblación y atraer a los jóvenes para trabajar. Le voy a decir, el índice de envejecimiento nacional es del 129,11%, pero el índice de envejecimiento en Castilla y León es del 204,47%. Son datos un tanto preocupantes. A estos datos también lo voy a unir con los del paro, tanto general como juvenil. Aquí en Castilla y León, tanto del año 2019 como 2020 y 2021, una comparativa de estos 3 años, prepandemia, en pandemia y ahora que parece que estamos saliendo, aunque hayan venido esta última ola del virus COVID Omicron. Los datos del paro en Castilla y León generales son: en septiembre del 2019 era del 11,2% la tasa de paro. En septiembre de 2020 subió al 12,5% y en septiembre de 2021 parece que ha disminuido y se ha quedado en un 10,1%. En cambio, los datos del paro juvenil menores de 25 años, hablamos, en Castilla y León son muy preocupantes. Por ejemplo, en septiembre de 2019 estaba en un 25,8%, una cifra altísima. En septiembre de 2020 en un 36,4%. Y en septiembre de este año, del año pasado, del año anterior, 2021, en un 27,5%. Entonces, mi pregunta para usted, para su partido, sería: ¿qué va a hacer el Partido Socialista para paliar el envejecimiento y atraer jóvenes a nuestra comunidad? Y respecto al empleo, ¿qué propuestas tiene su partido? ¿Piensan recuperar el sector primario, que es básico dentro de nuestra comunidad, y el sector secundario, atrayendo, por ejemplo, industrias, empresas, etcétera, para que puedan tener un futuro y salidas laborales los castellano-leoneses, en este caso sobre todo los jóvenes, o que pueda atraer de otras comunidades jóvenes para trabajar? Sí, indudablemente. La única provincia de toda Castilla y León que carece de un plan de industrialización, porque se habla de reindustrialización, yo quisiera decir de industrialización. La única provincia que carece en toda Castilla y León, después de 35 años de ese plan de industrialización, es, sorprendentemente, Segovia. Lógicamente, ante esa falta de previsión, de estrategia, la primera medida va a ser, junto con tanto los sindicatos, los empresarios, el diálogo social, las fuerzas políticas y la sociedad civil, establecer una estrategia del plan de industrialización, pero también plantear un plan estratégico que se presente de carácter general, integral, que se presente ante el Plan Nacional, ante el Plan España, para que se incorpore a Castilla y León en su conjunto dentro de los Next Generation. Porque, como decíamos antes, es como si se hubiera hecho los Next Generation precisamente con el objetivo de hacer de Castilla y León un territorio eficiente para satisfacer las demandas del continente europeo, porque formamos parte del continente europeo y ningún territorio en toda Europa puede contribuir tanto a la suficiencia continental que necesita Europa, como ha quedado en evidencia durante las últimas 2 grandes crisis, tanto la sanitaria como la económica, es las oportunidades que están por desarrollar en nuestro territorio, en Castilla y en León. Por eso ese plan de industrialización, ese plan también, ese plan del que hablábamos antes de estrategia de retención y retorno del talento joven, como fomentando para que nuestras empresas, fomentando para que la investigación, fomentando para que la implantación y el desarrollo de esas actividades que están vinculadas a nuestro territorio en materias tan fundamentales como hablábamos antes: forestal, agrícola, ganadera, industrial, transformación, automoción, cuando tenemos uno de los centros de fábrica de automoción más importantes. Esa transición hacia la movilidad limpia tiene que ser protagonista Castilla y León de forma ejemplar frente al mundo en una economía circular donde la movilidad limpia contribuye también a la vertebración del medio rural y el medio urbano, con la movilidad eléctrica, ya bien sea del hidrógeno verde o de la energía solar. Es fundamental. Esas estrategias ambiciosas, audaces, que ahora son posibles tener esa financiación a través de los fondos europeos, van a contribuir para que cuando los egresados salgáis de las universidades encontréis en Castilla y León ese espacio, ese territorio que, si en su día fue la California de las telecomunicaciones, Castilla y León es la Castilla y León del futuro verde, del pacto verde, del New Green Deal, porque las grandes oportunidades del futuro del planeta pasan por la custodia del territorio y aprovechar como vosotros sabéis y vosotras sabéis, porque las conocéis, porque os habéis formado para ello, os habéis formado de una forma especialmente cualificada para ello.
para hacer de Castilla y León un territorio de prosperidad en torno a sus identidades. Porque si hablamos del patrimonio legado, que es la otra complementariedad a lo que es nuestro territorio ambiental, nos convierte en el territorio más y mejor competitivo de todo el espacio europeo y de los más competitivos del mundo. Y ahora le comento algo que se escucha entre los jóvenes, tanto universitarios como no universitarios, sobre este tema de la despoblación, de que no encuentran oportunidades, aunque se formen, aunque se queden tanto en los pueblos como en las ciudades. Cada vez hay un índice mayor de jóvenes que quiere irse a ciudades grandes, a capitales de provincia como Segovia, Zamora, Burgos. ¿Tiene el Partido Socialista alguna propuesta para hacer que los pueblos dejen de perder población joven, que se queden allí, que intenten recuperar trabajo a través de una industrialización de estos pueblos o a través de favorecer el sector primario, tanto la agricultura como la ganadería? Los jóvenes, al igual que yo, nos encantan los pueblos. Vivo en un pueblo y me encanta también visitar las ciudades. He dicho visitar las ciudades. Está claro que lo que hay que hacer es crear las condiciones adecuadas para que os parezca atractivo vivir en los pueblos. Por lo tanto, lo primero, la apertura de los consultorios médicos. La apertura de los consultorios médicos, la sanidad es fundamental. Y la sanidad además prestada por sanitarios jóvenes. Porque los sanitarios, además de ser pocos, están envejecidos, como tú muy bien decías antes. Están muy envejecidos. Por encima de la tasa de envejecimiento de todo el Estado es la tasa de envejecimiento tanto de nuestros médicos, enfermeras y el resto del personal sanitario. ¿Por qué? Una vez más por la falta de política, por la falta de estrategia hacia futuro. Porque desgraciadamente el nicho de oportunidad de generación de empleo en torno a la garantía de la prestación de los servicios esenciales básicos es también muy importante. Fijaros, no solamente en materia de custodia del territorio proponemos, aprovechando los Next Generation, crear más de 2.000 funcionarios bomberos desplegados en los 115 parques de bomberos de toda Castilla y León que tendrían que llevarse a cabo, porque solo contamos con 15. La ley determina 115 y contamos con 15. El incendio de Navalacruz, el gran incendio forestal de Navalacruz, es una vergüenza que 22.000 hectáreas hayan quedado asoladas por la falta de un operativo público prestado por empleados públicos cualificados que hayan intervenido para evitar ese gran desastre. Pero si hablamos de sanidad, hablamos de custodia del territorio, como estoy diciendo, con bomberos, pero es que estamos hablando que necesitamos miles de médicos y médicas, miles de enfermeras y enfermeros que salen de las universidades, y salen despavoridos porque no hay esas medidas de fomento, de atracción de ese talento para cubrir ese tejido sanitario público en el medio rural que haga que para ti sea atractivo. Si hacemos que sea posible que la educación de 0 a 3 años también sea gratuita en el medio rural, a lo mejor también os planteáis la posibilidad de si nos planteamos que las redes de telecomunicaciones en materia de transporte es fundamental. El transporte de datos, de mercancías y de viajeros. Es fundamental para crear las condiciones adecuadas para que vosotros entendáis que es una oportunidad nada despreciable el poder llevar a cabo vuestra vida, vuestra aventura de vivir en el medio rural. Porque se ha demostrado durante la pandemia, la mayor calidad de vida es incuestionablemente en el medio rural. Y cuando ese medio rural es tan hóspito, tan maravilloso como es el de Castilla y León, si cuentas con los medios, si cuentas con las infraestructuras, si cuentas con los servicios esenciales básicos, vas a contribuir a que haya un asentamiento de emprendimiento, porque lo público incentiva el emprendimiento. Si hay condiciones, si hay calidad en la prestación del servicio público, se incentiva el emprendimiento también de otros jóvenes emprendedores o menos jóvenes emprendedores en torno a nuestros sectores productivos afincados en nuestro territorio. Y volvemos al sector primario y a las oportunidades de diversificación y de cualificación de la generación de empleo en torno a esos sectores por parte vuestro. Y todo eso con incentivos como establecemos. Incentivos fiscales, económicos, por un lado, discriminación positiva en el medio rural, discriminación también de incentivos positivos para la contratación de jóvenes y de otras personas, porque una de las piedras angulares del programa de gobierno de Luis Tudanca es precisamente la igualdad. Por supuesto, los servicios esenciales básicos, sanidad, servicios sociales, educación, la igualdad de género, la igualdad de medio rural, medio urbano, la igualdad de la mujer, la igualdad entre ricos y pobres, la igualdad en condiciones de vida, no la igualdad
La igualdad, más bien incluso la equidad, las condiciones para que pueda cada uno, en función de sus potencialidades, tener una vida digna, que ese es uno de los objetivos esenciales de lo que planteamos ante la ciudadanía de Castilla y de León una vez más. Ahora vamos a pasar a un tema que es muy importante, sobre todo de cara a los jóvenes estudiantes de Castilla y León. Preocupa en Castilla y León el tema de la EBAU, el tema del acceso a la universidad. La EBAU aquí en Castilla y León es una de las más duras de toda España, ¿no? Entonces muchas personas sí que se empadronan en otras ciudades, de otras comunidades, para poder hacer exámenes diferentes, para tener las mismas oportunidades, para conseguir mayor nota, porque muchas veces vienen de otras comunidades con más nota porque han sido exámenes más fáciles, ¿no? Que así nos lo han contado muchísimos jóvenes estudiantes, y han accedido a unas carreras que, por ejemplo, otras personas de Castilla y León querían y no han podido porque tenían menos nota por esta dureza de la BAU. Desde su partido se plantean realizar un examen a nivel nacional con las mismas oportunidades, se plantean otro tipo de propuestas para poder acceder a la universidad. ¿Qué proponen desde su partido? Tú lo has dicho, las universidades de nuestra comunidad autónoma son especialmente atractivas, las universidades públicas son especialmente atractivas. Sus egresados son muy demandados, sois muy demandados. Claro, si nos encontramos que en el intermedio entre la educación secundaria y la educación universitaria tenemos que pasar un filtro desigual respecto de otros territorios, de otros jóvenes y de otras jóvenes de otros territorios, se convierte en una injusticia. Indudablemente el Gobierno de España ha establecido unos criterios de homogenización de los procesos de EBAU. Y es que eso es fundamental, sin conculcar el principio básico constitucional competencial que tiene cada comunidad autónoma. Por lo tanto, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Sería injusto mantener criterios no homogéneos en los procesos selectivos, en los procesos de EBAU, para el acceso a la universidad pública, porque de esa manera lo que hacemos es expulsar a nuestros mejores expedientes académicos de nuestras universidades públicas y atraer en este sentido a otros que son de otros territorios, que siempre serán bienvenidos, pero nunca excluyendo a los nuestros por criterios desiguales en la competitividad en el proceso de EBAU. Por lo tanto, efectivamente se está trabajando, se ha trabajado en homogenizar los procesos de los criterios de EBAU, pero claro, no podemos olvidar esa competencia que tienen en exclusiva las comunidades autónomas, y por lo tanto ahí tiene que ser el equilibrio que conforme la Junta de Castilla y León, y en eso trabajará el Partido Socialista con el Gobierno de España, cosa que no ha hecho, porque no vale solamente reivindicar y protestar, tienes que remangarte y ponerte manos a la obra para buscar esa homogenización efectiva, no solamente en los discursos y en los periódicos, sino efectiva, y en donde esos criterios sean iguales para el estudiante andaluz, catalán, que el castellano y leonés. Claro, porque muchos estudiantes de Castilla y León van también a otras comunidades a intentar buscar esa misma carrera, pero no pueden acceder por las mismas circunstancias. Entonces, por eso muchos hablan de a ver si desde los diferentes partidos políticos que hay ahora mismo en las instituciones públicas se puede llegar a un acuerdo, se puede llegar a tener una EBAU nacional, o si se podía acceder de otra forma a las universidades, porque de primera mano estoy seguro de que muchas personas que no alcanzan esa nota serían magníficos profesionales. Esto depende, ¿no? Las facultades de cada persona, las ganas de estudiar, las ganas de acceder a una carrera u otra. Entonces, por eso le preguntaba eso, ¿no? Estoy de acuerdo contigo y es muy importante, pero a vosotros tampoco se os escapa que el Estado, que el Reino de España está configurado como Estado de las autonomías, y que las autonomías tienen competencias exclusivas propias. Y esa competencia exclusiva propia de la educación es la que tiene que buscar, a través de las conferencias que se celebran con las diferentes comunidades autónomas y el Gobierno de España, ese criterio de homogeneización a la hora de la elaboración de las pruebas EBAU. Es fundamental. Por eso es muy importante el liderazgo que ejerza en nuestra comunidad autónoma esa interlocución ante el Gobierno de España. Muy importante, que hasta la fecha, lógicamente, no ha dado resultado. Pues por último y por terminar esta entrevista, quiero que les responda a esta pregunta que le voy a formular. ¿Por qué votar a don José Luis Vázquez? ¿Qué marca la diferencia respecto a otros partidos? Yo os pediría que votarais al Partido Socialista, al que tengo el honor de representar en estas elecciones como cabeza de lista, acompañado de Alicia y de otro joven cualificado como es Sergio Iglesias. Os pediría que nos votarais
y que nos dierais vuestra confianza para emprender la oportunidad de enfrentar a Castilla y León hacia el futuro de una forma distinta a lo que han sido estos 35 años. La clave de los procesos de transformación está en plantearse por qué las cosas están así y no se pueden cambiar. Que os lo planteéis, que os planteéis la posibilidad de que esto pueda ser distinto. Y es que tiene que ser distinto porque tenemos todo para que sea distinto. En nuestra tierra atesoramos todo aquello que otros, con codicia, nos quieren quitar. Y de hecho nos están robando y nos están quitando sistemáticamente sin dejarnos la oportunidad de poder hacer que vosotros seáis los que lo aprovechéis y los que lo disfrutéis, los que los transforméis en riqueza, en empleo y en calidad de vida. Por eso os pediría que nos dierais la oportunidad de otorgarnos vuestra confianza para intentar, después de 35 años, hacer que Castilla y León sea el lugar en donde vosotros podáis quedaros. Pues muchísimas gracias, don José Luis, por habernos concedido la entrevista y por haber venido a esta radio universitaria a contarnos las propuestas del Partido Socialista de cara a estas elecciones, tanto para los jóvenes como para el resto de población de esta comunidad. Para mí ha sido un placer y además es un honor estar con vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta aquí el programa especial de política de hoy con don José Luis Vázquez, que se presenta a procurador de las Cortes de Castilla y León por la circunscripción de Segovia por el Partido Socialista. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Gracias por estar ahí.